Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi computadora todavía sigue colgada. Estoy esperando que pueda arrancar. Y mientras tanto, pues me gustaría saber si hay una persona nueva el día de hoy que se esté... buenas noches, María. Si hay alguna persona nueva que ayer no pudo estar y que, bueno, está en el día de hoy, me gustaría leer. Hola María Díaz, buenas noches. Sí, mi computadora parece que ahora sí. Es que ahora sí. Ok. ¿Me pueden dar acceso para proyectar? Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Francisco. ¿Me pueden dar acceso para proyectar? Genis, bienvenida, Genis. ¿De dónde nos estás escribiendo? Leida, buenas noches. Genis Opino dice que desde Barranquilla, bienvenida. Bueno, un placer. Mi nombre es Angelice Vera. Soy psicóloga clínica, especialista en parejas, duelos, ansiedad, depresión. Y bueno, soy de Venezuela, específicamente del Zulia, de la zona sur del lago. Y hoy, bueno, estaré acompañándolos en el segundo día de esta formación. Esperando a que me puedan dar acceso para proyectar. Dice aquí Patti Vela Barquisimeto, saludos y bendiciones. Bienvenida, Patti. Aún sin acceso para proyectar, necesito proyectar. Déjenme escribirle un momento al coordinador. Bueno, no logro comunicarme con ninguno. Ya les escribí, pero no sé si es que se desconectaron, pero necesito acceso para proyectar. Bueno, para los que están nuevos el día de hoy, igual la clase de ayer quedó grabada y ustedes tienen acceso a esa clase. Eh, Aquí dice Fabián Cordero. Hola, muy buenas noches. Un cordial saludo para el equipo de trabajo e integrantes del grupo desde Colombia, el departamento de Santander. Vamos a ver si ya me dieron el acceso. Nada. Bueno, ayer Profe, estuvimos listo. hablando de... Disculpe, Listo. que también Es que a veces ustedes se teníamos me, se me van, se me el problema. pierden, no sé. No, no, Ok, no, teníamos problemas también de conexión, profe, disculpa. ok, ok. Yo dije, ay, Dios mío, no lo consigo por ningún lado.
Bueno, aquí en Venezuela hay muchos problemas de conexión. Hay problemas con el internet, tenemos problemas con todo. Pero aquí estamos. Bueno, como les decía, la clase de ayer estuvimos hablando de, primero, el desarrollo evolutivo de los niños, de cómo se va desarrollando el cerebro y de los hemisferios, el derecho y el izquierdo. Hablamos de dónde nace la crianza respetuosa, de dónde parte cuáles son las teorías que sustentan esta crianza. Hablamos de Bowlby, que fue quien creó la teoría de los apegos. Hablamos de los estilos de apego, del evitativo, del seguro, del desorganizado. Y hablamos un poco de las bases que sostienen la crianza respetuosa. Y bueno, en eso transcurrió la clase de ayer. Ustedes pueden tener acceso a las diapositivas y a todo el material eh, si están interesados en certificarse, tener su certificado, que es sumamente importante. Es muy importante escuchar las clases, pero también es muy importante tener un aval que me permita a mí asesorar y acompañar a otras familias en este proceso. Entonces, bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la segunda clase y vamos a darle continuidad a lo que veníamos hablando en la sesión pasada. Hoy vamos a hablar de cómo o qué se debe hacer o cuáles son los elementos o las herramientas que se deben hacer para construir un apego seguro, que es el apego realmente que necesitamos. Entonces, una de las formas de lograr un apego seguro es a través del contacto físico, porque además es el lenguaje primario de la seguridad. ¿Y cómo se puede aplicar? En los bebés se aplica con el porteo ergonómico, que es esta imagencita que ustedes ven aquí, no sé si se la pueden ver. Esta que está aquí, donde la mamá está cargando a su bebé como un trapito. El contacto piel con piel que se hace cuando amamantamos, cuando abrazamos. Los masajes infantiles que nos permiten tener una conexión con nuestro bebé. Los abrazos y las caricias durante los cuidados. Este contacto físico permite generar un apego seguro, que es el que necesitamos establecer. En niños mayores y adolescentes, el contacto físico se puede dar de manera sutil, se debe de respetar su crecimiento y las necesidades personales de cada niño o adolescente. Entonces aquí se hace con un toque en el hombro, con una palmada en la espalda, chocar las cinco, sentarse juntos en el sofá a ver una película, ofrecer un abrazo cuando están tristes o estresados, siempre respetando si lo aceptan o no. Acuérdense que hay límites. Y con los adolescentes el tema es que ellos siempre toman su distancia. Entonces hay que ser muy precavidos a la hora de ofrecer este contacto físico en los adolescentes. Solamente eso no quiere decir que no lo vamos a ofrecer. Igual tenemos que ofrecerla, pero sin invadir los espacios. Además, que el simple hecho de solo ofrecer el contacto físico ya es un acto de conexión. Entonces es importante ofrecer. Ahora bien, eh, otra forma de generar apego es a través de la comunicación empática. Y esto nos permite ver el mundo a través de sus ojos. La empatía es sumamente importante. Entonces, ¿cómo se puede aplicar la empatía? Uno, con la escucha activa, validando los sentimientos, en lugar de decir no llores por esta tontería, decir veo que estás muy triste porque se rompió tu juguete, es normal sentirse así cuando algo que queremos se daña. Ya saben. Primero, identificar la emoción y luego gestionar la emoción. También podemos decir, en lugar de no tienes que enojarte, decir pareces muy enojado porque tu hermano tomó tu libro sin permiso, entiendo tu frustración, porque hay que darle nombre a la emoción. Y hay que también, la curiosidad en vez de juicio, en lugar de decir por qué le pegaste a tu amigo, decir vi que estabas jugando y de repente le empujaste. Cuéntame qué pasó junto antes.
Siempre hay que permitirle a los niños y más a los adolescentes dar su punto de vista o su opinión. Eso no quiere decir que vayamos a hacer lo que ellos digan, pero debemos escucharlos, porque al final el adulto eres tú, no es él. Otra forma de hacerlo son con respuestas sensibles, ser un puerto seguro y predecible. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Sintonizar con las señales, responder de manera predecible, consolar ante la angustia, reparar después de una ruptura. Y un ejemplo puede ser: perdóname por haberte gritado antes, estaba muy estresada, pero no merecías que te hablara así. Te quiero mucho. Acuérdense que ayer hablábamos de un superpoder que tenemos nosotros los papás y los cuidadores. Y es ese superpoder de reparar, ¿sí? De hacerlo distinto después de usar ese cerebro inferior, y al hacerlo distinto paso al cerebro superior, que es el cerebro racional, que es el cerebro empático, que es el cerebro de la planificación. Estos dos cerebros siempre van a habitar con nosotros, siempre, porque son biológicos. Pero hay un cerebro que es muy funcional y hay un cerebro que genera disfunciones. Entonces hay que permanecer en el cerebro funcional siempre, tratar en lo posible de mantenernos en ese cerebro. Ahora bien, tenemos aquí un casito para que empecemos a interactuar. Y entonces este casito dice así: Lucas, de 3 años, asiste por primera semana al jardín infantil. Cada mañana, cuando su papá lo deja, llora desconsoladamente, se aferra a su pierna y grita: No te vayas, papá, quédate conmigo. El papá, apurado por llegar a su trabajo, suele decirle: Deja de llorar, Lucas, aquí te quedas y punto. Ya vendré más tarde. Mientras lo empuja suavemente hacia la profesora y se va rápidamente. Ahora hay unas preguntas a las que pudiéramos darle respuesta. Después de que su papá se va, Lucas se tira al suelo, sigue llorando y rechaza el consuelo de la profesora. A la hora de la comida, se niega a probar bocado y repite: Quiero a mi papá. Entonces, ¿qué tipo de apego refleja Lucas? Basado en la clase que vimos ayer, ¿y por qué? Los leo. A ver, los leo. Vamos a darle respuestas a las preguntas. ¿Qué estilo de apego refleja Lucas y por qué? Los leo. Bueno, le iba a preguntar también al coordinador porque no le he preguntado si hay acceso a los micrófonos. Bueno, la intención es que podamos participar. Validación, apego ansioso, muy bien, Agné. María dice ambivalente, quizás evitativo porque el cuidador fue rechazante. Francisco, ambivalente porque siente la dependencia de estar con su papá. Ok, muy bien. ¿Y qué efecto tiene la respuesta actual del papá en Lucas? ¿Qué necesidades de apego no están siendo cubiertas? Silvia Moreno dice ansioso. ¿Qué necesidades no están cubiertas? Y además, ¿qué podría decir el papá para validar sus emociones y ofrecer seguridad? Francisco dice, la del papá es evitativo. Ok, muy bien, sí. Entonces, bueno, son muchas preguntas que pudiéramos hacernos ante distintos escenarios.
pero son preguntas que nos llevan a mirar y a reflexionar de qué forma podríamos hacerlo distinto, ¿sí? Papá pudiera haberle dado una respuesta mucho más asertiva y empática. Papá pudiera haber identificado la emoción, darle nombre a esa emoción y luego explicarle que él iba a volver pronto, con amor, con cariño y empatía. Dice aquí Francisco, a él no le dieron validación y le enseñaron a rechazar y alejarse. Posiblemente papá lo ve como normalizado el hecho de hablar de esa manera, de actuar de esa manera. Todo eso pudiera estar ocurriendo. Evidentemente necesitaríamos más contexto para entender qué pasa con ese papá. Pero a simple vista pudiéramos llegar a este tipo de conclusiones. Entonces sí, hay muchas cosas que están pasando allí. Muchas, muchas. Ok, hoy vamos a hablar de Marshall Beltrán Rosenberg. Exactamente, Francisco. Eso es muy cierto. Miren, una de las técnicas más exitosas para acompañar un berrinche, para acompañar una desregulación emocional, es agacharnos al nivel del niño, hablarle acorde a su edad, mirarlo a los ojos. Y a veces sirve mucho, mucho, mucho preguntar si entendió lo que le acabamos de decir y que con sus propias palabras puede explicarnos lo que entendió. Eso nos permite a nosotros validar la información. Eso nos permite a nosotros eso. Está muy bien, Francisco. Así es. Entonces vamos a hablar de Rosenberg y es un psicólogo clínico, educador y mediador estadounidense, ya está muerto, reconocido mundialmente por crear el modelo comunicativo no violento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base de la crianza respetuosa radica también en la forma en la que nos comunicamos y nos conectamos con los demás. Entonces, bueno, Rosenberg tiene varios libros. Tiene este libro que se llama La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Este es un libro muy conocido y traducido en muchísimos idiomas. También tiene el libro El sorprendente propósito de la rabia, que analiza cómo se transforma la ira en conexión. Y educar a los niños desde el corazón, este libro me encanta y aquí se aplica la comunicación no violenta en la crianza. Todavía no lo he podido tener en digital, este libro, pero si alguno de ustedes pues logra adquirirlo de manera digital, pues me lo podrían compartir, porque yo realmente quería compartírselos, pero en digital no lo he conseguido. Entonces, bueno, estos son algunos de los libros que Rosenberg maneja. Rosenberg plantea que hay 4 principios de la comunicación no violencia. ¿Y en qué se basan estos principios? Uno, en observar sin juicio, en identificar los sentimientos, en reconocer las necesidades y luego en hacer peticiones claras y realizables. Estos son los 4 principios de la comunicación. Entonces, bueno, para que lo podamos ver mucho más claro, yo les traje aquí un ejemplo y dice, la situación es así. Un hijo adolescente que no ayuda en casa. Entonces, ¿cuál sería la comunicación no verbal? Sería, cuando veo platos sucios en el fregadero por 2 días, esa sería la observación sin juicio. Me siento abrumada. Allí estoy identificando mis sentimientos. Luego, porque necesito colaboración para mantener el espacio agradable. Allí reconozco la necesidad, lo que necesito en ese momento. Y luego hago peticiones claras y realizables. ¿Podrías lavar antes de las 8 p.m.? Entonces, si nosotros utilizáramos esta forma de comunicarnos, todo funcionaría de manera excelente y de manera eficiente. Esta comunicación no verbal no solo se utiliza para la crianza respetuosa, sino es una comunicación que deberíamos utilizar en todos nuestros entornos, laboral, con nuestro esposo, de pareja, social, es la comunicación que deberíamos utilizar.
Pero esto no es que nacemos con este tipo de comunicación, es algo que hay que practicar. Y yo a veces invito a los papás a practicarla. Primero aquí en el consultorio lo hacemos desde cualquier situación que haya ocurrido en la casa, pero también a mí me gusta que lo escriban. ¿Sí? Porque de repente escribiéndolo la redacción fluye más. Y luego lo verbalizamos haciendo un ejercicio como de una silla vacía, donde visualizamos que está el adolescente o el niño en esa silla y papá da la información. La repetimos varias veces para que papá pueda entenderlo. ¿Qué les parece este estilo de comunicación? Viéndolo reflejado aquí en este ejemplo. Los leo, a ver, cuéntenme. ¿Habían escuchado alguna vez de este estilo de comunicación? Cintia dice asertiva, Jorge dice sí. Qué bueno que han podido escuchar o leer. Francisco dice sí, lo he aplicado con mis hijos. Qué bueno, Francisco, y mis sobrinos. Qué bueno porque, como les dije ayer, no podemos ser asesores de crianza si no aplicamos esto, si no lo evidenciamos, si no lo vivimos, si no somos el ejemplo para ellos. No es un ejemplo de perfección, pero sí un ejemplo de que en ocasiones a mí me ha funcionado, yo lo he aplicado y sé con evidencias y pruebas de que funciona. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora bien, existen dos roles dentro de la comunicación eh, no verbal. Y uno es expresarse con autenticidad. Ese es el primer rol. Y el segundo rol es recibir con empatía, porque muchas veces podemos hablar desde esta comunicación no verbal y no lo mismo, no recibir de manera asertiva, respetuosa o empática una respuesta. Entonces hay que recibir lo que viene de afuera también con mucha empatía. Y además debemos expresarnos con mucha autenticidad. Eso es sumamente importante. Ahora bien, este cuadrito que les estoy mostrando aquí es un cuadrito que a mí me gusta mucho hacerlo con los papás, un poco para que los papás también puedan visualizar y entender cómo está funcionando la conducta en los niños. Entonces, dice aquí, los castigos enseñan obediencias temporales. Tú puedes pegarle a un niño hoy porque no se quiso bañar, no quiere bañarse. Tú le pegas y chévere, él se va a bañar porque tú le pegaste. Pero mañana él va a querer no volverse a bañar. O sea, va a seguir con lo mismo. Entonces, los castigos enseñan obediencias temporales, pero los límites enseñan valores permanentes. Entonces, aquí tenemos varias situaciones con varios límites desde la comunicación no verbal y otros con castigos tradicionales, ¿sí? Desde de estilo parental autoritario o permisivo. Entonces, aquí dice la situación. Un niño le pega a otro. Entonces, desde los límites de la comunicación no verbal, se le puede decir detente, lastimar no está bien, necesitas ayuda para expresar tu enojo. Eso podría ser un límite, pero desde el castigo tradicional se le pudiera decir al niño, vete a tu cuarto sin cenar, estás castigado. Ahora, otra situación. Adolescentes que llegan tardes. Que llegan tarde, entonces se les dice, desde los límites de la comunicación no verbal. Hablamos de por qué intentaste llegar a esa hora. Podemos sentarnos a conversar, podemos sentarnos a hablar. Y
dice que cada un mes. No está relacionado, nunca están relacionados con la falta. Entonces, no salir por un mes no está relacionado con que llego tarde. Eso no lo va a hacer reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, yo en la consulta lo que hago es que le planteo este cuadrito a los papás y los hago llevar como este registro y mirar cómo lo pueden hacer desde la comunicación no violenta y cómo lo habían hecho anteriormente. O también registrar si en algún momento prevaleció el castigo, cómo lo harían desde la comunicación no verbal, para que lo puedan hacer distinto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece esta técnica, este cuadrito? Como para mirar y como para hacer reflexionar a los papás. ¿Qué les parece? Muchos papás no tienen conciencia, vamos a llamarle como le llamamos nosotros, conciencia de enfermedad, y muchos papás no visualizan hasta que no se les pone a trabajar en eso. Agne dice que se escucha entrecortados por rato. Francisco dice muy bien, es asertivo. Cintia dice que el cuadro está muy útil. Aquí dice María, se escucha entrecortado. ¿Hay alguien más que lo escuche entrecortado? Dice, hola Esther, excelente. Fabián Cordero dice, aunque tengo muy claro que nuestros niños se corrigen en privado y se felicitan en público. Así es, Fabián, tal cual. Esa es la forma. Liliana dice, bueno, Cintia dice, unos llevan a meditar y buscan soluciones idóneas desde la comunicación no verbal. Francisco dice, sí, a veces, sí, por momentos se oye entrecortado. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está pasando? ¿O mi internet será? Angélica dice, sí, entrecortado, sí, por momentos. Eli dice, sí se escucha entrecortado, sí, pero ahorita me estaban escuchando entrecortado, muy claro el cuadro. Se escucha con eco a momentos. No sé no sé qué pudiera estar pasando. Ahora me escuchan, se escucha bien. ¿Alguno puede intentar hablar desde su micrófono? Escuchando bien. Ok. Sí se escucha entonces. No me están escuchando con ecos en este momento. Ok, vamos a continuar. Me van avisando si se escucha entrecortado, si no me escuchan.
Me van avisando. Ok, denme un minuto. Ok, entonces sí se escucha todo. Muy bien. Continuamos con la clase. Entonces, hay unas características de esta comunicación no violenta que tiene que ver con que debe ser inmediata, debe ser segura y debe ser coherente. Estos tres elementos deben acompañar la comunicación no verbal. Debe ser inmediata, debe ser segura y debe ser coherente para poder transmitir el mensaje correcto. Ok, entonces vamos a llegar al punto donde vamos a hablar de cómo establecer los límites, ¿sí? Y el límite es solo la indicación. Escuchen bien, el límite es solo la indicación. El castigo es la respuesta. El límite es solo la indicación, el castigo es la respuesta. Entonces, los castigos, la mayoría del tiempo, suelen estar cargados de emociones como el enojo, la rabia, la frustración, por lo que es más una respuesta del adulto como una forma de desahogo ante estas emociones, lo que genera o trae como consecuencia que tiene pocos efectos y los efectos que tienen son negativos y son negativos para la educación y la disciplina del niño. Entonces, siempre es más, todo el tiempo es más beneficioso colocar un límite que colocar un castigo. Es más, yo en las consultas invito a los papás a cambiar la palabra castigo por consecuencia. Me parece que es la forma correcta de darle nombre al aprendizaje que el niño va a adquirir a partir de su respuesta, a partir de su conducta. Entonces yo les pido que cambien ese nombre de castigo por consecuencia. Ahora bien, el límite permite anticipar una consecuencia. El castigo no. El castigo no hace eso. No lo hace. ¿Ok? No lo hace. El castigo no hace eso. Entonces, ¿qué sí hace el castigo? Primero, no se anticipa el castigo. Es una respuesta desde la frustración y de todas estas emociones de los papás. Y se da de manera arbitraria. O sea, no hay comunicación antes, previa, no hay acuerdos, no. O sea, el castigo es esto y listo. Y lo acompañamos con frases como yo soy tu mamá y así lo digo yo soy la que mando y esto se hace así, lo acompañamos con ese tipo de frases. Entonces, realmente no tiene ningunos beneficios, es muy, pero dañino. Y entonces, cuando aplicamos los castigos, está hablando nuestro cerebro inferior, sobresale allí en todo su esplendor. No estamos utilizando el cerebro superior, que es el empático. ¿Sí? Y es lógico. Ahora bien, el castigo. Ah, ok. Cintia dice, al parecer nuestros micrófonos están silenciados. Bueno, quería tener como esa información, porque de repente si ustedes levantan su manito, yo puedo darle acceso para que puedan conversar también. Pero bueno, eso lo miramos ahora. Yo lo converso con el coordinador y lo miramos para la siguiente clase. ¿Sí? No, sí, Entonces aquí correcto, profe. dice, es Correcto, bueno, profe. Profe, de esta manera es, levantan la manito y ahí se le puede que es habilitar el micrófono. correcto.
No se te escucha entrecortado, ¿sabes? Bueno, ojalá que yo no Ah, me ok. escuche entrecortado. No, Ahora no, sí te yo tengo escucho mala bien. señal, Ajá. profe. Yo tengo mala señal, pero es Ajá, eso, cuenta. que los participantes levantan la manito ahí en reacciones, allí abajo de sus pantallas, y ahí se les habilita el micrófono, y se les da para habilitar el micrófono, pues. Ah, ok, ok, ok. Bien, bien. Ah, bueno, entonces cuando ustedes quieran hablar por el micrófono, ustedes levantan su manito y le damos el acceso. No hay problema con eso. Aquí Fabián Cordero y tiene levantada la manito. ¿Será que le damos acceso al micrófono? Ya puede aceptar, Fabián. Sí, así es. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Sí. bienvenidos. Cuéntanos. Vale, gracias. No, pues primero que todo agradecerles. Sí, claro, como por este espacio que me brindan, al poder tú compartir, pues como todo, podremos tener muchas profesiones en la que esta profesión de infancia, pues nos ayuda a nosotros como padres también a crecer. De mi parte, pues para quienes no me conocen, mira, me presento, mi nombre es Fabián, Fabián Cordero, soy de aquí de Colombia. He tenido bastantes diplomados y temas de cursos que me ayudan a mí a emprender, porque en esta vez se trata pues de uno que bastante conocimiento, a pesar de todo, que el COVID nos enseña muchas cosas, que ya pasamos y ahí nos una experiencia de ese modo que vivimos todos. Como ya para no cambiar del tema, pues me ha gustado siempre tener presente de que los castillos pues resalen de un buen manejo, como tú decías, profe, tener muy claro los tres parámetros, que ahí está como tal, el que me llamó la atención es bastante la coherencia, pero en donde me ha gustado que todo padre y madre valiente le pueden aplicar al niño, que por ejemplo aquí en Colombia, uno de los hábitos que un niño puede tener desde cierta, edad, empezando su niñez, su infancia, es un teléfono. Yo me pongo a pensar, así como ellos toman un teléfono, una tablet, un computador o un televisor, algún medio electrónico, pueden también tomar una escobita, una sabrita, a lavar, a ayudar a arreglar, como para que la vida para mí, desde mi punto de vista, no sea fácil para ellos, porque van a empezar como a tomar esos criterios, esos hábitos, de hacer lo que ellos quieren, de dar una vida sana. Yo daño, no arreglo, desordeno, dejo todo ahí. De mi parte me parece eso. Por favor, ayudémonos y entre todos para que la vida sea mucho más sana, próspera y ellos aprendan de que los errores se aprenden. Ven, tú cometiste algo, te voy a corregir en casita, acá en público no quiero eso. Que he visto acá bastantes personas, padres de familia, en donde regaña a un niño, le pegan en la calle y hasta mi familia, mis hermanos, hacen eso con los niños y yo los corrijo. Pero la respuesta de ellos es, ¿usted es el papá o soy la mamá? ¿Y uno qué hace? Pues yo me quedo callado y ya no digo nada más. Pues, pero los corrijo, ven, papi, no hagas eso, estás actuando mal. Intenta por la próxima vez tener un poco más de cuidado en ti, ¿sí? Que de pronto al cruzar la calle, estás pequeñito, pasar una moto rápido. Por acá en Colombia el medio de transporte más grande son las motos. Podrá pasar una moto y te va a llevar. Ellos van a decir, no, nada, no pasó nada. Entonces, no me gusta eso. No, nada, eso es todo y muchas gracias por la atención. Continuemos, por favor. Ay, gracias. Gracias a ti, Fabián. Gracias a ti por contarnos tu historia. Y eso me recuerdo, eso que tú dices es tan cierto. Y les voy a contar una anécdota personal, porque bueno, aquí estamos en un espacio seguro y en un espacio donde de repente mi historia concuerda con la tuya y lo mío te ayuda a ti y así. Cuando yo tengo dos niñas, tengo una niña de 9 años y tengo una adolescente de 14 años. Desde la edad de 11 años, mi adolescente está lavando su ropa. Pero cuando yo inicié ese proceso de que ella lavara su ropa, mi mamá, que viene de una crianza autoritaria, de una crianza bastante fuerte, llena de bastante violencia, mi mamá se iba a morir. Literal me dijo que yo era una mala madre, que yo la quería esclavizar, que cómo yo la iba a poner a lavar, que qué terrible, porque obviamente mi mamá no hizo eso conmigo. O sea, yo vine a lavar mi ropa cuando me fui a estudiar en la universidad
y no sabía absolutamente nada porque mi mamá no me brindó esas herramientas. Y yo creo que esas herramientas son tan necesarias en este momento de la vida que te permiten a ti generar habilidades, responsabilidad, también ponerte un poquito, te permite tener empatía para ponerte en el lugar de tus padres que también hacen ese proceso. Entonces, sí es muy cierto lo que tú dices, o sea, así como los niños pueden estar en una pantalla, también pueden formar parte del proceso de cuidar una casa, del proceso de limpiar, de lavar, de acomodar. Todos esos procesos son importantes y están llenos de aprendizaje para los niños y adolescentes cuando se aplica, ¿sí? Y cuando además se hacen en familia. De todo eso podemos sacar un aprendizaje muy, muy, muy nutritivo. Entonces, de verdad, Fabián, ¿tú eres de Colombia? ¿De qué parte? Cintia dice aquí, disculpe el paso el punto número 2. Nos regresamos al punto número 2, Cintia. Aquí no hay problema con eso. El punto número 2 habla de que el límite anticipa una consecuencia y el castigo no. Y que muchas veces el castigo es la respuesta del adulto, pero que no se anticipa. O sea, tú no le dices al niño, mira que voy a desbordar, mira que te voy a poner un castigo antes de, no. Tú haces eso así de manera arbitraria y tú dices, porque yo lo digo, porque yo soy tu mamá, porque yo soy la que mando, ¿sí? De esa manera. Entonces, bueno. Y bueno, el punto 3 que tiene que ver con que el castigo no tiene coherencia con la conducta ni el límite. Como les dije, muchas veces los castigos no están relacionados con lo que pasó. De repente un niño, no sé, no quiso escribir en la escuela y las maestras o las docentes de la escuela le dicen, ahora no vas al recreo. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con que no quiso escribir? O sea, no tiene nada que ver. Y ese castigo no le va a ayudar a entender lo que hizo. No está dejando ningún aprendizaje. Entonces, la principal característica del castigo es que no tiene relación ni lógica con la conducta del niño y tampoco con el límite que se ha puesto. Mire, los límites y las normas son importantes establecerlos. Y estos límites y estas normas deben estar escritas y visibles en un lugar de la casa donde yo pueda leerlas al levantarnos y pueda leerlas al acostar. Suena repetitivo, pudiera ser fastidioso, pero si se hace de esa manera, eso no sale de aquí de mi cerebro. Además, lo que está escrito, escrito queda. Allí no hay, aquí diríamos pataleo, aquí en el Zulia, ¿sí? O sea, no hay por qué llorar, no hay por qué decir, no, pero yo no quiero hacerlo así, pero ¿por qué no? No, o sea, primero, esos límites y esas normas deben escribirse en compañía de los niños. Ellos deben estar involucrados en eso y deben estar ahí escritas y pegadas en una pared, visibles, y se deben ser leídas constantemente para que ese hábito quede aquí, instaurado en el cerebro. Entonces, de esa manera es que se debe hacer. Una de las cosas que, vamos a hablar de eso, ¿no? Una de las cosas que hacen los papás cuando entregan un dispositivo electrónico, más que todo un teléfono o una tablet, los papás entregan eso sin ningún contrato. Y los contratos son sumamente importantes. En esos contratos debe estar descrito muy bien la función que va a cumplir ese teléfono en la vida de ese niño o de ese adolescente, los horarios que va a tener ese teléfono, el contenido que ese teléfono va a tener. Muchísimas cosas deben estar escritas en ese contrato y ese contrato debe estar firmado y sellado por papá, por mamá y por el niño. Debe tener hora y debe tener fecha. La Asociación Española de Pediatría estableció unos horarios para estar en las pantallas y ojalá esos horarios pudieran cumplirse a nivel mundial. ¿Por qué? Porque un niño mayor de 8 años no debe durar más de 1 hora en las pantallas. Y ya cuando entra en la adolescencia puede durar 2, pero no debe tener acceso a las redes sociales. Es a partir de los 16 años cuando ya los niños, o perdón, los adolescentes pueden tener acceso a las pantallas, a las redes sociales. Entonces, miren, es todo
es todo un bucle de información que hay que manejar para criar. No es que, ay, sí, yo voy a tener un bebé, pero implica todo eso. Eso también se hace con los adolescentes, con los adolescentes más rápido, Agnés. Con los adolescentes es más rápido que hay que hacer ese contrato. Fabián dice, aquí vamos de generación en generación. Sí, Fabián, es así. Con los adolescentes hay que hacerlo más rápido, mucho más rápido. Ok, ahora vamos a hablar de las estrategias para decir no a los niños desde el respeto, ¿sí? Que el no nos suele tan duro, que el no nos suele tan difícil, que el no nos suele tan hiriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos? Ana dice, pero en cuanto a responsabilidades en casa con los adolescentes, también se ponen de manera visible, sí, también se ponen de manera visible y también se escriben. ¿Por qué? Porque tú puedes explicarle a tu adolescente tú puedes decirle, mira, a partir de mañana, tú todos los lunes vas a arreglar tu cuarto. Y en el camino, tu adolescente te va a decir, ay, pero yo entendí que un lunes sí, que un lunes no. Entonces es tu palabra contra la palabra de él. ¿Y qué es lo más fácil? Escribirlo, porque lo que está escrito nadie lo puede cambiar. Y más si tú lo firmaste y lo sellaste. Eso es así. Pusiste tus huellas ahí. Entonces yo recomiendo siempre escribir. Escribir, estar de acuerdo a ambas partes y listo. Porque ahí no va a haber pleito y no va a haber nada que me haga cambiar porque ya eso está escrito. Fabián dice, por ejemplo, en mi época, mi primer teléfono fue a los 18 años. Ahorita a un niño le dan un teléfono a los 8 y de buena calidad y categoría. Claro, yo me asombro de mis pacientes, tienen mejores teléfonos que el mío y lo manejan de una manera. Yo todavía estoy luchando con esto de la tecnología. Yo sigo luchando, estoy en este proceso de adaptarme a todo esto. Es así, Fabián. ¿Y de quién es culpa eso? ¿Del niño, del adolescente? No, es culpa del adulto que le facilitó ese teléfono. Entonces después los adultos que luego que facilitan esto, se quejan. Sí, porque ahora quiere pasar todo el día en las pantallas, porque no me quiere hacer caso, porque ve cosas inapropiadas. Pero ya va, ¿quién le dio quién le dio el teléfono? Fuiste tú. Y cuando tú lo entregaste no pusiste normas, no explicaste, no describiste bien. Entonces ahora no, o sea, ahora es difícil quejarse, ahora hay que accionar, hay que ver la forma de cambiar eso que ya hiciste. Dice Hilda, en caso de que incumplan el acuerdo, ¿hay alguna consecuencia? Claro, porque en ese contrato que tú vas a realizar deben estar descritos claramente los límites, las normas y las consecuencias. Si esto no se cumple, puede pasar esto y esto. Todo eso tiene que estar escrito allí, porque cuando tú firmas un contrato de arrendamiento o de alquiler de algún local, de algún espacio, a ti te dan unas cláusulas y te dicen qué va a pasar si tú incumples esas cláusulas. Tal cual como se hace esos contratos, tal cual usted hace el contrato con su hijo, basado en ese. Así tal cual. Es más, no tengo en este momento un modelo, pero en internet hay muchos modelos del contrato. Hay muchos modelos. Y hay muchos modelos también de cómo pueden hacerse las normas en la casa y que queden visualizadas allí. Entonces, bueno, estas estrategias para decirnos a los niños desde el respeto es que tratemos de reemplazar el no seco por explicaciones breves. Por ejemplo, pudiéramos decir, no toques eso, pero pudiéramos cambiar esa frase por decir, eso es frágil, podemos lastimarnos, mejor juguemos con esto y le damos un objeto seguro. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo así? Que enseña el porqué de los límites. Además, cuando yo no quiero que mi hijo tome algo que puede dañarlo, cortarlo, lastimarlo, yo tengo que ofrecer otra cosa. Porque entonces si le estoy quitando algo al niño, ¿qué le ofrezco para qué? Para que él entienda que eso no, pero que esto sí. ¿Sí? Agne Villacorta dice, y en caso de que el adolescente no le importe ni las consecuencias, a pesar de que esté escrito,
porque hay adolescentes que no les importa, incluso a veces se ponen más rebeldes aún. Porque bueno, primero esto del contrato, si es primera vez que lo vamos a hacer y ya hemos dado acceso al teléfono y ahora queremos hacerlo distinto, tiene que ser con mucho tacto, tiene que ser muy despacio, no puede ser muy brusco, porque acuérdense que los teléfonos y el uso de dispositivos es adictivo, ¿sí? Es tan adictivo como el consumo de drogas. Entonces, a veces los papás quieren, cuando empiezan aquí el asesoramiento y yo les empiezo a asesorar, quieren hacer cambios muy radicales, de un solo golpe. Y esto puede tener efectos físicos y mentales en el adolescente. Entonces, si ya mi adolescente tiene el teléfono desde hace mucho tiempo y ahora yo quiero aplicar esto, yo debo hacerlo con mucho tacto, muy despacio, con mucha paciencia, desde el amor. Estas normas deben estar establecidas con ese adolescente. Yo debo sentarme con él y explicarle por qué a partir de este momento nosotros vamos a cambiar la dinámica. Entonces le vamos permitiendo al adolescente que él también pueda intervenir en el proceso de las normas. Y vamos siendo flexibles, pero duros a la vez. No podemos ser radicales, sino que, bueno, el adolescente dice, bueno, pero a mí me parece que 1 hora es muy poquito. Entonces tú le preguntas al adolescente, ¿y cuántas horas para ti es suficiente para estar con el teléfono? Entonces él te dice, 2 horas. Entonces tú le dices, no, 2 horas no podemos. ¿Qué te parece 1 hora y media? Entonces el adolescente te dice 1 hora y 35 minutos, porque a los adolescentes les gusta, tienen la tendencia a eso, a llevarnos la contraria. Entonces tú le dices, está bien, 1 hora y 35 minutos está bien. Entonces el adolescente termina creyendo que al final la decisión fue de él, pero la decisión fue de mamá. Entonces es como jugar a eso, ¿no? A que yo te doy oportunidades de que tú puedas expresarte, de que tú puedas participar, pero al fin y al cabo quien toma las decisiones reales es mamá porque mamá es la adulta o papá, en dado caso, ¿sí? Mamá o papá. Ok, ofrecer opiniones dentro del límite. Por ejemplo, pudiéramos decir, no corras en la casa. Pudiéramos cambiar eso para decir, puedes correr en el jardín o caminar despacio aquí. Tú decides. Cuando yo digo esa palabra, tú decides, y doy dos opciones, el niño siempre va a entender o creer que es él quien está decidiendo. Pero no es él, es mamá, porque mamá fue la que dio las opciones. Pero nosotros necesitamos que él crea que es él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando lo hacemos así? Los niños cooperan más cuando sienten control sobre su decisión. Claro, cuando un adolescente o un niño piensa que fue él quien tomó la decisión, las puertas están abiertas para todos. Para todos están abiertas. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos entendiendo todo esto? ¿Cómo vamos? Si alguno necesita que yo retroceda, retrocedemos. Ah, Orte dice muy bien, muy bien. Bueno, ok, continúo. Dice aquí, si alguno quiere, excelente, difícil de aplicar, pero sí, sí, Francisco, mira, porque tiene que ver con la práctica, tiene que ver con practicarlo. Y la práctica es lo que nos va a llevar al éxito realmente. Dice, o sea, hasta en adolescentes, claro, hasta los adolescentes se le ponen las dos opciones. Eneida dice, excelente. Francisco dice, porque desde pequeños siempre nos han enseñado no es no. Y sí es sí, sí es verdad. Ese es el mensaje. ¿Y por qué lo digo yo? Porque soy tu mamá. Imagínate tú. Dice Cintia, atenta, tomando apuntes para poner en práctica los consejos. Qué bien. Y después me cuentan, después miren, ustedes tienen mi número telefónico, tienen mis redes sociales. A mí me encantaría saber cómo les va después. ¿Sí? Entonces tenemos, valida la emoción antes de poner el límite.
Entonces, en vez de decir, no llores por eso, digo, veo que estás frustrado, valido la emoción e identifico la emoción, porque querías el dulce. Ahora no es momento, pero después de comer puedes elegir uno. ¿Cuál es la clave aquí? Que estamos aceptando la emoción, pero la conducta no. ¿Sí? Estamos aceptando la emoción, pero la conducta no. Aunque le estamos dando opciones de que se la puede comer después, pudiéramos pensar, ay, si el niño ganó, porque al final igual se la va a comer. Sí, pero mamá evaluó el escenario y miró si era posible comerse el dulce después. También pudo haber dicho, no te lo comes hoy, sino en otro momento. Pero es una evaluación que hacemos como papás. Ok, usa un lenguaje positivo. Di lo que sí puede hacer. Entonces, aquí, en vez de decir, no le pegues al perro, yo debería decir esto. Al perro le gusta que lo acaricies suavecito y le muestro cómo debe acariciar al perro. ¿Qué sucede a nivel cerebral cuando yo hago esto? De esta forma, el cerebro procesa mejor las instrucciones afirmativas. No solo diciendo cómo se debe hacer, sino mostrando cómo se debe hacer. Esa es la forma. Es la forma. Ok. Sé consistente. Evita ceder por cansancio. Sí, porque a veces los papás, en medio del día a día, que están abrumados porque a nivel laboral están muy cansados, porque están hablando con una amiga y Dios mío, este muchacho no deja de llorar, mejor le doy lo que él quiere. Y por muchas otras razones accedemos y rompemos nuestras normas y nuestros límites luego de haber hecho un trabajo todo maravilloso y hermoso, porque simplemente estamos hablando con una amiga y no queremos que él nos moleste, porque simplemente no podemos escuchar el llanto porque qué fastidio, y terminamos dañando todo el trabajo que venimos haciendo. Entonces, aquí si dices, no se come dulce antes de cenar, mantener el límite incluso si llora. ¿Cuál es el tic aquí? Usa un tono de voz calmado, pero firme, porque hay que ser como el bambú, fuerte, pero flexible a la vez. Entonces podemos decir, entiendo que quieras el chocolate, pero la regla es cenar primero. Y punto. Sin el punto, ¿no? Fabián dice aquí, otro punto a tratar es la autoridad entre padres y madres. Al castigarlos o darles una lección de aprendizaje referente al daño o actuar en su vida y evitar que la otra persona lo acaricie o malcríe. Sí, esto que tú hablas, Fabián, es la desautorización, que muchas veces cuando los papás no están coordinados en la crianza, entonces sucede esta situación. Yo te desautorizo y eso genera más confusión, genera un montón de alteraciones en el niño y la cosa se pone peor. Francisco dice, mi sobrino de 5 años de repente se pega en la cabeza por una emoción. Y mi hermana le dice, no te pegues, y aún así él en oportunidades lo vuelve a hacer. ¿Qué puedo hacer? No decirle que no se pegue, ser más descriptivo con ese mensaje, ¿sí? Explicarle las razones por las que no se puede pegar y decirle de qué otra manera él puede regular esa emoción. Soplando un globo, gritando, corriendo. Porque, ajá, si yo no me puedo pegar cuando estoy sintiendo esta emoción, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones que tú me ofreces? Tú debes darle opciones, enseñarle a regular estas emociones, porque para eso estamos los adultos. Entonces, si mamá se altera y le dice, pero no te pegues, que eso es malo, que no sé qué, ahí le estamos enseñando que nada, que pegarse es maravilloso. Entonces, hay que enseñarle a regular. Un papá regulado tiene un niño regulado. Es así. Entonces aquí, ok, este es el 5. Vamos con el 6.
Explica consecuencias naturales en vez de amenazas. Entonces los papás solemos decir, si no te pones el abrigo te vas a enfermar. Eso es una amenaza, porque nosotros no estamos seguros si se va a enfermar. Hay posibilidades, pero no estamos seguros. Entonces es más fácil decir, hace frío. Si no usas abrigo, sentirás más frío. ¿Quieres llevarlo o ponértelo después? Porque además estamos hablando de que necesitamos que los niños aprendan de las consecuencias. Si él se enferma, él va a poder entender que el mensaje que mamá le dio puede pasar. Si él se va sin el abrigo y en el camino le da frío, ese sería un maravilloso momento para que mamá pueda enseñar desde la consecuencia. Entonces, a veces debemos dejar a nuestros hijos vivir algunas consecuencias para que puedan aprender. Claro, consecuencias que no sean tan fatales, ¿no? Pero hay que dejarlos. Ok, usar el humor o creatividad para desviar. Entonces, papás pueden decir, no grites, y en cambio dicen, vamos a hablar como robot. Big Bob, ¿qué dices? Y transformar la negativa en un juego. Porque además en niños pequeños el juego es de mucha o de mucho aprendizaje. Es sumamente importante. Yo me encanta jugar. Yo aquí cuando atiendo a mis pacientes pequeños, aquí lo que hay es juguetes en este consultorio. Sí, porque el juego me permite a mí abordar todas las áreas de ese niño. A través del juego los niños dicen cualquier cosa que yo necesite, información relevante para el proceso terapéutico. Ok. Luego, modela el comportamiento que esperas. Si tú le dices, no me gritas, no me grites, pero tú gritas, el mensaje se pierde. Cuando mamá y papá inician aquí el proceso terapéutico para acompañarlos en la crianza, yo les digo a los papás que si ellos están preparados para cambiar su vida. ¿Por qué? Porque ellos a veces me traen a los niños como si, mira, te traje este niño aquí porque está descompuesto, arréglame. Pero realmente la raíz de ese comportamiento inadecuado del niño o disruptivo son los papás. Entonces, cuando yo le digo a ellos, bueno, la primera tarea es que deben escribir las normas y traérmelas escritas. Esa es la primera tarea que yo pongo. Entonces, eso transcurre la consulta, pasa el niño, yo hablo con el niño me dice, no, es que mi mamá grita, mi mamá tira los platos, mi mamá me tira un zapato, y en fin, el niño me empieza a decir todo lo que pasa en casa, todo lo que pasa en casa. Cuando mamá viene a la siguiente consulta, ella trae sus normas muy lindas y bellas y dice, no gritar entre las normas, no gritar. Y yo le pregunto, ¿tú gritas? Sí, yo grito porque me hace perder la paciencia, porque... Entonces, esta norma, tú estás dispuesta a cambiarla tú, a modificar tu lenguaje. Porque si tú estás dispuesta a modificar tu lenguaje, esta norma está buenísima. Hay que hacer algunos arreglos, pero está buenísima. Entonces allí los papás también entran en un choque porque hay que modificar la forma en la que hablamos, en la que decimos las cosas, en la que pensamos. Papá tiene que cambiar muchísimas cosas. Cintia dice, la raíz somos los padres, pues ellos también aprenden con el ejemplo. Importante primero trabajar en nosotros, nuestros traumas y patrones. Así es. Por eso es que yo, cuando me traen los niños, yo digo a la final, ¿quién va a quedar aquí es mamá y papá? Un montón de veces, más que los niños. Porque a lo que mamá y papá empiezan a modificar sus conductas, los niños empiezan a mejorar de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Ok, ¿qué hacemos o qué debemos hacer ante una situación de berrinche o de rabieta? Dice Fabián, aunque una cosa es gritar y otra es levantar la voz para darle a entender que está haciendo algo malo o saber en dónde está. Bueno, sí, levantar la voz es muy distinto que gritar. A veces es necesario levantar la voz para poder ser escuchado.
pero cuando gritamos, lo hacemos acompañado. Lo que pasa es que tenemos que mirar desde qué emoción estamos gritando y desde qué emoción estamos levantando la voz. Porque ¿para qué necesitamos levantar la voz? No nos estamos sintiendo escuchados, no estamos sintiendo que nos están prestando atención, estamos frustrados, estamos con rabia. ¿Qué pasa? Que estamos levantando la voz. Porque yo puedo dar cualquier información con un tono de voz calmado, en un tono de voz bajo, pero con un tono de voz, con serio, con mucha velocidad en lo que estoy diciendo, ¿sí? Dice Agne, ¿podrías repetir cuál es la actividad que les deja a los padres? Bueno, yo le pongo a los padres a que escriban las normas y me las traigan a la siguiente sesión. Me encanta que ellos escriban las normas y esa actividad deben hacerlo todos en familia, tanto los niños como los papás. Ok, cuando el niño tiene una rabieta debemos hacer observación. Veo que golpeas el piso versus qué berrinche. ¿Se acuerdan que estos son los elementos? Estos que están aquí son los elementos de la comunicación no violenta. A partir de esos elementos es que yo voy a acompañar la rabieta, desde la observación, desde el sentimiento, digo, me imagino que estás muy enojado, válido, desde la necesidad, quieres seguir jugando, ¿cierto? Identificar el motivo de la rabieta y luego la petición. ¿Te ayuda a respirar o prefieres un abrazo? Dar opciones de esa petición. ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? Bueno, primero que reduce el conflicto en un 40%. Y hay estudios, y uno de esos es uno que realizó UNICEF en el 2021, y que desarrolla la empatía infantil. Los niños expuestos a una comunicación no violenta muestran mejores conductas a nivel social. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Deme un momento, ya estoy. Ajá, dice aquí excelente, muy bien, gracias. Dice aprendiendo, meditando, analizando y comprobando los cambios o perspectivas de corregimiento de nuestros niños. Muy bien, eso me alegra mucho que estén aprendiendo, que estén recibiendo la información. Yo estoy tratando, dice aquí Cintia, una experiencia propia es que en algún momento mi hija de 2 años me dijo, respira mamá, y habla en voz bajita y con respeto para yo entender. Con ella supe cuán inteligentes son nuestros hijos. Wow, me encanta esta respuesta de tu hija. Una inteligencia emocional estupenda para la edad de 2 años. Y creo que eso tiene que ver con un trabajo que tú vienes haciendo, Cintia, porque bueno, tiene 2 años, esas palabras no salen porque sí, salen porque las vio, salen porque las aprendió, y también esto nos muestra que no todo el tiempo somos lineales en el proceso de la crianza. Se recuerdan que ayer les dije que esto de la crianza respetuosa no tiene que ver con ser perfectos, tiene que ver con entender que en algún punto podemos reparar y que en algún punto podemos hacerlo distinto. Y mira, en algún punto a ti te salió el cerebro inferior, pero tu hija desde ese cerebro superior te hizo volver y hacer consciente la situación, ¿no?
Bueno, me encanta que estén aprendiendo. Yo estoy tratando de dar la clase lo más... a mí me gusta mucho que ustedes puedan entender. Yo por eso utilizo palabras sencillas, porque además cuando uno habla con los papás, si bien es cierto, uno tiene que mostrarles evidencia científica y también hablarles un poco sobre la teoría, pero no vamos a ser papás expertos en la crianza. Vamos a ser papás conscientes, papás amorosos, papás empáticos. Entonces, bueno, yo siempre trato de buscar un lenguaje lo más sencillo posible, lo más entendible posible, para que la información se adquiera, se procese. Esa es mi intención realmente. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Muy bien. Ok, aquí vamos con un caso práctico. Y bueno, ustedes me gustaría que respondieran. Hay cuatro opciones de respuesta, A, B, C, D. Entonces voy a leer el caso para que ustedes empiecen a responder. Dice, el berrinche en el supermercado. Se llama así el caso. Entonces dice, estás en la caja del supermercado con tu hijo de 4 años. Él ve unos chocolates y te pide uno. Le dices con calma que no, porque ya casi es hora de cenar. Tu hijo se tira al suelo, grita y llora desconsoladamente. Varias personas te miran. ¿Qué harías? A. Comprar el chocolate para que se calle. B. Amenazar con un castigo. C. Agacharte a validar su emoción. D. Ignorarlo. Los leo. Agne dice C, Lucía dice C, Esther Ulloa dice C, aquí Pérez dice C, Cintia dice ponerme a su altura y validar la emoción. Hoster dice C, Silvia dice validar su emoción. Exactamente. Me encanta que hasta este punto estamos entendiendo lo que es la crianza respetuosa. Es eso, agacharme y validar sus emociones. Eso es lo que debemos hacer. Así, desde el amor, desde la base de la crianza. El amor, el respeto, la empatía, sí, hacerlo desde allí. Es lo importante. Ok, aquí hay otras preguntas que son un poco más abiertas. Entonces, voy a dar chance para que ustedes puedan leerlo. Dice Fabián, aunque podría verlo con otra perspectiva. Claro, tú puedes mirarlo siempre y esa perspectiva sea con estas bases, amor, empatía, respeto, comunicación. Ok, aquí hay unas preguntas más abiertas y a las que también me gustaría que puedan darle respuesta. ¿Cuál es tu primera reacción instintiva ante esta situación? Quiero que sean como muy honestos con esta respuesta. ¿Qué crees que está sintiendo o necesitando el niño en ese momento más allá del chocolate? ¿Qué acciones o frases podrían empeorar la situación? ¿Qué acciones o frases podrían ayudar a corregular al niño y a la vez mantener el límite? Ustedes pueden escoger cuál quieren responder, pero me gustaría leerlos. Por ejemplo, yo, ¿cuál sería mi reacción? La instintiva, si no vengo practicando esto de la crianza respetuosa, hubiera yo perdido el control también. ¿Sí? Porque es como la instintiva. Chévere. Aparte, entonces los papás empiezan a decir, pero me están mirando, seguro me van a criticar y ahora se tiró en el piso y está gritando y llorando, Dios mío, qué vergüenza. Eso es lo que piensan los papás. ¿Qué crees que está sintiendo, necesitando el niño en ese momento más allá del chocolate? Eso es relativo, ¿verdad? Porque no conocemos el contexto de ese niño o todo lo que implica su alrededor, pero pudiera estar necesitando atención, afecto, cariño, ¿sí? Pudiera, pero no lo sabemos. ¿Qué acciones o frases podrían empeorar la situación? Que yo empiece a gritarlo también. Pero deja de llorar, pero cállate, ¿hasta cuándo? Estoy cansada de decirte que cuando venimos a un supermercado no me tienes que pedir nada porque nada más venimos a comprar lo que venimos a comprar y mamá también forme un berrinche ahí. ¿Qué acciones o frases podrían ayudar a corregular al niño y a la vez mantener el límite?
Identificar la emoción. Entiendo que te sientas triste, frustrado, pero en este momento no podemos comprar el chocolate. En otra ocasión, cuando vengamos, podemos comprar. Eso no quiere decir que esa frase lo va a calmar inmediatamente. No, es posible que él siga llorando y se siga sintiendo mal. Pero ya dimos nuestro aporte. Y ahora lo que hacemos es acompañar el berrinche, hacer contención, estar ahí para él y que él sepa que estamos para él, en silencio. Porque los papás, esto no es de los papás solamente, esto es de los seres humanos. Los seres humanos tenemos la tendencia a minimizar el dolor del otro. Queremos que el otro no sufra, que el otro no llore. Nos incomoda en sobremanera esa situación. Entonces siempre queremos atajar, siempre queremos que la persona se calle, siempre queremos que no llores, por favor, cálmate, ¿sí? Entonces, como papás, ver al niño llorando nos descontrola también. Y lo que queremos es que ese niño se calme ya. ¿Y qué le enseñamos ahí? A no demostrar sus emociones. El que le quiere llorar, necesita llorar. Y hay que acompañarlo en ese llanto. Miren, los niños pequeños suelen durar, cuando tienen un berrinche, entre 45 minutos y 1 hora llorando. Yo le digo a los papás, ¿están preparados para eso? Son 45 minutos o 1 hora de llanto. Entonces, ay, la crianza es muy linda, pero también es muy complicada. Entonces hay que llenarnos de muchos ingredientes y sobre todo de paciencia, de mucha paciencia. Y bueno, también tiene el ingrediente de que es muy solitaria la crianza, de que es agotadora, de que todos los días tenemos que estar innovando y pensando, porque además si tenemos 5 niños o ponte 2 niños, a veces lo que me funciona con uno no me funciona con el otro. Entonces tengo que reinventar la estrategia, tengo que agregarle cosas, quitarle cosas. Entonces es un montón de actividades que hacemos como papás para acompañar la crianza. Aquí tenemos otro caso. 1, molestia. 2, llamar a mi atención. 3, dejar de llorar, no te voy a comprar nada. 4, ponerme a su nivel primero que nada y explicarle que en ese momento no puedo y ofrecerle algo que él tenga en casa. Muy bien, gracias, Francisco. Muy, muy bien. Aquí tenemos otro casito bien lindo, diría yo. En cierta ocasión paso media hora llorando y fue un gran aprendizaje, pero poco a poco anticipando cosas. Mira, esto que tú dices, Cintia, es sumamente importante. A veces funciona la anticipación. A mí me encanta que los papás anticipen, expliquen, mira, vamos a salir al supermercado, voy a comprar una harina pan, decimos aquí en Venezuela, una harina para los que están en otro país. Voy a salir a comprar una harina. Vas a acompañarme, pero en este momento no puedo comprarte una chupeta, un caramelo, un carrito, un pepito, cualquier cosa. Y termino de dar esa información acompañado de, quiero saber si has entendido la información que te he dado. ¿Puedes repetirme? Entonces el niño con su palabra repite. Y nosotros vemos si entendió o no entendió. Eso funciona mucho. Entonces aquí dice, caso práctico de la batalla por las tareas, ordenar la habitación. Entonces dice, es la hora de ordenar. Le pides a tu hija de 7 años que recoja los juguetes del suelo de su habitación. Y te responde con un no quiero, qué fastidio, hazlo tú. Entonces, ¿cómo te hace sentir esa respuesta? Mal, obviamente me hace sentir triste, me hace sentir que es una falta de respeto, me hace sentir frustrado. ¿Qué te provoca decirle? Me provoca gritarla, me provoca decirle que ella va a hacer lo que yo diga porque yo soy su mamá y soy la que mando, ¿sí? ¿Por qué crees que los niños a menudo se resisten a este tipo de peticiones?
porque pudiera ser un proceso de la etapa evolutiva, porque desde el principio yo no le enseñé los hábitos de ordenar la habitación, porque quizás estoy haciendo eso como un mandato y no desde el amor, no desde el respeto. ¿Qué diferencia hay entre imponer y colaborar? La forma en la que yo doy la información. Porque si yo le digo, mira, mi amor, hoy vamos a arreglar el cuarto entre tú y yo. Entonces, bueno, tú empiezas con la cama, que yo empiezo con el baño. Es distinto, es muy distinto. ¿Cómo podríamos reformular la petición para aumentar las probabilidades de cooperación? Pudiéramos decir, mira, esta hora es como chévere para ordenar. ¿Tú crees que podamos hacerlo juntas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y de esa manera, quizás la respuesta sea distinta. Si de repente ella dice, no, porque estoy viendo una serie, entonces yo puedo decirle, bueno, puedes terminar de ver este capítulo o de repente diga, estoy jugando, ¿no? Porque tiene 7 años. Pensé que era un adolescente. O de repente estoy jugando, le decimos, bueno, termina de jugar y cuando termines de jugar podemos arreglar el cuarto. Exactamente, cuando se hace en conjunto es más bonita y eso permite vincularnos con el niño, con el adolescente, porque mientras estamos ordenando estamos hablando. Sí, con los adolescentes también se aplica así, solo que con los adolescentes hay que darles espacios en ocasiones, ¿sí? Y no desbordarnos ante respuestas emocionales que ellos tienen, porque están en un bucle de emociones. Ok, luego tenemos otro casito que es la hora de desconectarnos de las pantallas. Dice situación. Se acabó el tiempo acordado para usar la tablet. Le avisas a tu hijo de 10 años que en 5 minutos debe apagarla. Pasan los 5 minutos, te lo recuerdas y te dice, ya voy, espera, estoy en medio de una partida. Pasan otros 10 minutos y sigue jugando. Francisco dice, y si es lo que explicó ayer, que están con todas las emociones desbordadas, exactamente. Entonces, esto que es muy común, es el día a día, es lo que vivimos todos los papás, esto de las pantallas, esto del control de las pantallas. ¿Qué siento cuando un límite que pusiste no es respetado? Me siento triste, me siento con rabia, me siento frustrado. ¿Qué suele ocurrir si en este punto recurres a grito o a quitar la tablet por la fuerza? Se pone peor la situación. Esto va a ser una locura. Si yo hago eso a la fuerza y grito y me enojo, eso va a ser peor. ¿Cómo podemos ser firmes con el límite sin convertirnos en el enemigo? Francisco dice, yo se la quito. ¿Cómo podemos ser firmes con el límite sin convertirnos en el enemigo? Bueno, ustedes saben, porque ustedes también pasaron por las etapas de la niñez y la adolescencia, que muchas veces cuando las cosas se ponen más buenas, los papás llegamos a interrumpir. Por ejemplo, los niños están jugando en la calle y justo cuando el juego se puso más, solemos llamarlos para meterse en la casa. Justo cuando no sé, el juego está más bueno, nosotros solemos quitar el teléfono. O sea, no es que nosotros lo hagamos predeterminados así, sino que es que ocurre de esa manera. Entonces, en esta ocasión, pudiéramos decirle y explicarle que ya teníamos unas normas establecidas, que ya él está claro en que esas normas fueron conversadas con él y aceptadas por él. Y que nosotros entendemos que está en medio de una partida y que eso puede ser muy, muy, muy importante para él, pero que existen normas y que hay que cumplirlas. Y retiramos. O puede pasar esto que dice Deca, dice, yo le digo un tiempito antes. Es que la anticipación es importante. Yo siempre le digo a los papás que anticipen 20 minutos antes. Entonces empiecen. Te quedan 20 minutos, te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos y así, ¿sí? Como para que no sea tan frustrante para el niño a la hora de quitar. Dice, ¿qué estrategias preventivas se podrían
haber usado antes de que llegara este momento? Repetir las normas. Esa es la estrategia preventiva. Entrego el dispositivo y junto con entregar el dispositivo, le digo, vamos a recordar cuáles son las normas para el uso de dispositivo. Y entonces empezamos a nombrarlas, a decirlas, y cuando ya está todo claro, continuamos con nuestras vidas. Él con su teléfono y yo con lo que estoy haciendo. Y cuentas claras, todo feliz. Bueno, también existe, Esther, también es que hay que negociar. Todo es cuestión de negociación. También se le puede dar 5 minutos, pero estar claro que son 5 minutos y listo. Y es muy obediente tu hijo porque te la entrega. Es muy obediente. Y bueno, este es otro cuadrito que a mí me gusta colocarle a los papás para llevar un registro de qué tan bien estamos haciendo las cosas y también nos permite mirar todos los escenarios en donde ocurren las conductas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un escenario de una mamá. Dice a las 12:15 p.m. Dice el contexto de la situación. Dice, existe una canasta de pan dulce en la mesa, pero mamá está con la vecina. La conducta del niño es acercarse y decirle, mamá, ¿me das un pan dulce? La consecuencia es, mamá no voltea ni responde verbalmente al niño. ¿Cuáles son las personas que están presentes? Mamá, el niño y la vecina. Pasados 5 minutos, el niño vuelve. Mamá no voltea ni responde verbalmente al niño. Ese es el contexto. La conducta del niño. El niño toma la falda de la mamá y le dice, mamá, dame pan dulce, mientras gesticula un intento de llanto. ¿Cuál es la consecuencia? Mamá no responde y continúa hablando con la vecina. Personas presentes, las mismas personas. Luego, a las 2:23, 3 minutos después, mamá no responde y continúa hablando con la vecina. Conducta, el niño se tira al suelo, llora, patea y con el dedo señala el pan dulce que está sobre la mesa. ¿Cuáles son las consecuencias? Mamá voltea a ver al niño y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué va a pensar la vecina? Toma el pan y vete a jugar al patio. ¿Cuáles son las personas presentes? La misma persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué obtuvo el niño después de tirarse al piso y llorar? Los leo. ¿Qué obtuvo el niño después de tirarse al piso y llorar? El pan. Así es, Francisco. ¿Qué obtuvo el pan? ¿Y cómo obtuvo el pan? Llorando, pateando, tirándose en el suelo. ¿Por qué? Porque mamá lo llevó hacia esa conducta. Fue mamá quien lo llevó hacia esa conducta. Porque a veces cuando los niños piden nuestra atención y nosotros estamos conversando con adultos, nosotros tenemos que entender que la prioridad siempre es nuestro niño. Y que nosotros debemos decirle al adulto, mira, regálame 5 minutos que voy a atender a mi niño. Y yo escucho a mi niño, escucho lo que tiene que decirme y luego continúo hablando con el adulto, porque el adulto sí puede entender que debe esperar, pero el niño está en el proceso de aprendizaje y a veces no entienden que hay que esperar. La madre lo ignoró, claro. ¿Y qué aprendió el niño? Aprendió que los berrinches son buenísimos para que todas las cosas te las den. Entonces, cada vez que el niño quiera pedirle algo a mamá, se va a tirar en el piso, va a llorar, va a patalear para que mamá le preste atención. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mamá después se va a enojar, va a decir que está cansada, que ese niño sí es mala conducta, que es rebelde, que no sé qué, pero fue ella quien ocasionó todo ese proceso. Entonces, con este cuadrito, con este registro, yo le permito a mamá
y le permito a papá mirar lo que puede pasar cuando no hacemos la forma de la manera correcta. María dice, yo siempre atiendo primero a mi niña y luego a cualquier otro, ya que ella apenas está aprendiendo a controlar sus emociones. Así es, María. Cuando los niños están pequeños, hay que atenderlos. Y cuando están grandes también. En la primera instancia, uno los atiende. Pero si ya es muy consecutivo y de repente, ya con la primera atención que le dimos, ellos siguen insistiendo, ya cuando están grandes, bueno, uno puede parar la atención y decirle, mira, estamos conversando, estoy conversando con un adulto, si algo es algo muy urgente, pues podemos conversarlo, no sé qué. Es mirar, pero cuando están pequeños hay que prestarles atención, hay que prestarles atención, porque además no sabemos si nos vienen a decir que otra persona los tocó y por nosotros estar hablando con la vecina no nos dimos cuenta, ¿sí? O que de repente se quemó, o que se cayó, o que se cortó. O sea, puede ser cualquier cosa, pero hay que prestar atención. Entonces, bueno, quiero saber si recibieron los videos que envié por el grupo de WhatsApp oficial. Son unos videos bien interesantes que a mí me gustan mucho. Son personas que trabajan en pro de la crianza respetuosa. Hasta hoy, pues, hemos culminado la clase. Yo quiero saber cómo se van hoy. Imagínate, tú tienes una niña con TDAH y uno con autismo. Wow. Sí, la atención tiene que ser 24/7. Ahí no hay respiro. Oxígeno contigo, porque ahí no hay respiro. Giselle dice, súper bien, muchas gracias. Qué bueno que de verdad está. Y una bebé de 3 meses. Dios santo, ¿qué tal? No, necesitamos hacer un grupo de apoyo para ti. Ana Villacorta dice, excelente, gracias. Ay, estoy al borde. Bueno, creo que la clase que viene, sí, la que viene es de estrategia, no, la que viene es de autocuidado, la de mañana. Entonces vamos a ver como muchas estrategias donde puedes realizar actividades para ti, que te permitan sentirte mejor y estar mejor. Muchas gracias por el apoyo, necesito mucha ayuda, muy linda clase, gracias, buenísima. Gracias, ay, qué bueno, cada vez me gustan más estas clases, qué bueno. De verdad que yo trato de hacerlo con mucho amor, me encanta, ustedes si se dan cuenta que me apasiona hablar de esto, acompañar a los papás en esto, porque sé que como mamá, sé que es un camino con muchas espinas, pero que en medio de esas espinas podemos conseguir sombras, flores, frutos, ¿sí? Entonces, bueno, dice Cintia, nuevamente agradecida con más herramientas de apoyo y tener un grupo sería excelente, aprendiendo mucho, muy rica clase. Y les recuerdo que aquí está mi número telefónico, muy rica clase, de verdad que su forma de explicar todo es muy sencillo y logra entender con facilidad, qué bueno. Yo dice, gracias, explicación tan explícita, las clases de hoy me encantó más, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí les dejo mi número telefónico, mi Instagram, que también es mi TikTok, donde pueden seguirme, y mi número telefónico donde pueden escribir y podemos estar en contacto. Dice, leo mucho y me estoy preparando por mi cuenta y encontrar esta clase me cayó del cielo. Qué bueno, me alegra muchísimo que todo esto les sirva, pues, y sea muy nutritiva. Entonces, bueno, muy buenas noches, descansen, mañana nos volvemos a ver en este mismo horario. Y bueno, con mañana con más herramientas, con la misma disposición. Y bueno, ya sabemos que podemos hablar por el micrófono, que a mí me encanta escucharlos. Que descansen, que duerman bien. Vamos a escuchar el administrador a ver si tiene alguna información que darnos y si ustedes tienen algunas preguntas o dudas con respecto a la formación, pues este es el momento. Gracias, profe. Feliz noche. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Compañeros, compañeras, por acá les saluda Edgar Castillo, coordinador de la Corporación Internacional y de Latinoamérica. Bueno, como siempre, agradecerles
porque bueno, gracias a ustedes estamos día a día en estos espacios llevando todas estas formaciones, capacitaciones y conocimientos de muy alto valor, de muy alto nivel, a un costo bastante bajo y es simplemente opcional, ¿sí? Recuerden, todas las clases son totalmente gratuitas y solo realizan el aporte quienes deseen recibir material de apoyo y certificados. ¿Qué es el material de apoyo? Todas las diapositivas y todas las herramientas digitales que la docente utiliza durante la capacitación. Todo eso ustedes lo van a recibir por tan solo $22. Voy a compartirles el grupo oficial para quienes deseen recibir material de apoyo, quienes deseen recibir certificados, puedan agregarse y allí está el compañero Guillermo compartiéndoles toda la información eh, de medios de pago para que ustedes lo tengan a la mano y cualquier apoyo, él está allí para brindarles. Entonces les comparto el grupo oficial y recuerden, la capacitación vamos hasta el día domingo, hasta el día domingo. Entonces, allí está el grupo oficial para quienes están interesados en realizar el aporte. Son solo $22, reciben 2 certificados y reciben material de apoyo al finalizar la capacitación. Finalizamos el día domingo, el día lunes ya están descargando los certificados. El material lo reciben tan pronto ustedes envíen el comprobante, el compañero Guillermo les está compartiendo inmediatamente el material de apoyo y les está compartiendo un formulario de registro de pago. Fabián, $22, solo $22 reciben material de apoyo y reciben los 2 certificados. Por universidad, el costo es de $50. Quienes entonces recibirían 3 certificados, uno por universidad, más los 2 certificados de nuestra corporación. ¿Cuál es la universidad? La FED, Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez de la ciudad de Neiva, acá en Colombia. Me regalan un ok si está claro. Vuelvo, les comparto el grupo oficial para que se agreguen las personas interesadas y puedas recibir toda la información allí a la mano. Ok, ok, vale, perfecto, compañeros. Les repito otra vez el grupo oficial y nos conectamos mañana nuevamente a la misma hora con el mismo link para nuestra tercera clase, nuestra tercera sesión en este diplomado de crianzas respetuosas, esperando y deseando que esté siendo del agrado, más de que del agrado y más que del disfrute, es el aprovechamiento de cada uno de ustedes en adquirir estos conocimientos, en actualizar y profundizar, que es el objetivo de nuestra corporación. Recuerden, todas las clases son totalmente gratuitas. Hasta luego, compañeros. Feliz noche, que descansen. Vale, Fabián, perfecto, sí, bien puedes. Allí el compañero les está compartiendo todos los medios de pago. Ya en un momento les va a compartir nuevamente los medios de pago para que lo tengan a la mano.